Bueno, leer a Nietzsche. ¿Por qué es peligroso, entre comillas, leerlo? ¿Y por qué resulta complicado? Bueno, Nietzsche tiene estas frases matadoras, ¿no? Que son muy citadas y aparecen en internet en memes, incluso como esta de que Dios ha muerto, esto de que lo que no me elimina me hace más fuerte. Entonces, son frasecillas matadoras que impactan. No obstante, el problema con Nietzsche es que se le considera un filósofo, lo que sea que eso signifique, porque también la idea de tanto de filósofo como de filosofía pasa por alguien que chorea sobre un tema, que bla, 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 sobre alguna cosa, ¿no? Una plática de café sobre X, sin ningún rigor, sin ninguna disciplina. Bueno, vamos a pensar que Nietzsche fue un filósofo. El problema es que Nietzsche rechazó el trabajo del filósofo convencional, es decir, del académico que se dedica a estudiar un tema y a escribir sobre él durante el tiempo que se dedica a esa labor, ¿no? También una labor académica en la que tiene que respetar ciertas normas, citar autores, en ocasiones, aunque no es el caso mucho actualmente, demostrar sus dichos con referencias. Nietzsche no hace nada de eso. En El origen de la tragedia, que es su primer trabajo y el cual tiene que ver con su disciplina a la que él se dedicó, que fue la filología, él no hace citas, no retoma autores, no expone un marco teórico más allá de lo apolíneo y lo dionisiaco, porque a Nietzsche simplemente no le interesaba el rigor académico ni el rigor filológico. Simplemente lo que a él le importaba era el juego o la creación de la belleza por medio del lenguaje. Sus trabajos, sus textos, eran un intento de alcanzar la belleza por medio del lenguaje. El asunto es que el despliegue de esa capacidad argumentativa, la belleza al elaborarla, era el punto más importante. No si sus conclusiones eran o resultaban eh, ciertas o no, eso no era lo importante para Nietzsche. Para él era la construcción literaria, ¿no? Que sus puntos, sus frases impactaran y a partir de ahí eso era la prioridad, no la demostración por medio de fuentes, por medio quizá de evidencia empírica en absoluto. Partiendo de ello, podemos continuar con sus trabajos, que también son muy poco leídos y de repente ya se crea un autor prácticamente de superación personal o de autoayuda. Que la autoayuda pues no tiene nada de malo, es un género, ¿no? En la venta de libros, uno que puede ser útil también, pero que en el caso de Nietzsche, su tema con el superhombre no se refiere solamente a la superación personal, sino al contrario, el superhombre es aquella persona con los atributos, con las capacidades de imponerse sobre los demás. Y en este punto es muy importante la figura de Napoleón porque para Nietzsche Napoleón es la encarnación de ese superhombre. El tipo, ¿no? Que no sabe, que apenas puede hablar francés, que viene de una familia ahí medio amolada y que llega a ser emperador, ¿no? Reventándose ejércitos y siendo pues el militar más importante de Europa en su época, ¿no? Entonces, no es este superhombre que se esfuerza mucho y que intenta y que trabaja. Eso ya es un poco más esta idea del self-made man, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo gringo. No va exactamente por ahí. Hay autores que van por esa línea y endulzan a Nietzsche cuando Nietzsche tenía una idea de la guerra, del derecho de guerra, de que había civilizaciones más relevantes, más importantes,
y que necesitaban un combustible que eran las otras civilizaciones que no eran tan fuertes y que eran a las que pues dominaban y a las que explotaban. Tal es así que el caso de los griegos a lo largo de su trabajo aparece como una constante, ¿no? Aparece como una constante siendo el ejemplo de una gran civilización que es capaz de construir arte, ¿no? Que tiene una potencia cultural, política, tanto que llega hasta nuestros días, pero encaramada, ¿no? En las espaldas y en las carnes de sus esclavos. Y de esto Nietzsche es muy consciente y lo expone con claridad en varios de sus textos. Para no ir tan lejos en la genealogía de la moral, esos puntos que yo he mencionado son muy claros. Ese texto de la genealogía de la moral yo lo recomiendo, ¿no? Recomiendo su lectura para que se tenga una visión desnuda, cruda, de Nietzsche. Y bueno, y se vaya difuminando esta reconstrucción ridícula y cursilona que se ha hecho los últimos años y que, bueno, aquí yo intento más o menos un poco, pues, enfrentar. Entonces, Nietzsche es una figura que en cierto sentido no es tan compleja como parece, pero que por otra parte, en lo que yo he mencionado aquí, resulta medio traicionera, y no tanto por lo que él dice, porque él siempre fue muy, ¿qué podríamos decir?, descarado, cínico, explícito en sus posturas. Él no fue, digamos, no utilizó eufemismos, no le preocupaba mucho lo que pensaran de él, y eso también me agrada, ¿no? De parte de Federico, que fue, digamos, casi un kamikaze, ¿no? De su postura estética, filosófica, porque ahí es donde yo lo considero alguien que está con un pie entre la estética y el otro en la, ¿qué será? Elucubración, entre comillas, filosófica. Porque reitero, yo no lo considero un filósofo y no creo que él tampoco lo hubiera hecho, sino que él era otra cosa entre un artista y un escritor, ¿no? De escritor de ahí ya en sus textos ustedes verán, pero hay que leerlo con cuidado. Nietzsche es peligroso en ese sentido. Y por otra parte también, esta idea de que fue muy original y muy estridente y de que dijo cosas que no se habían dicho antes, Nietzsche y su postura ante Dios se quedaría pálida ante la que tenía, por ejemplo, Jean Méliès, o se escribe Jean, Jan, Meslier, lo leeríamos nosotros en español, Meslier, que fue un cura francés que dejó un testamento después de morir en el que él se declaraba ateo y hablaba en contra de la iglesia, hablaba en contra de la nobleza de una manera incendiaria. Ese es un texto que se encuentra antes de la Revolución Francesa y que prefigura todo el fuego y el derramamiento de vida, ¿no? En la revolución y que resulta bastante más explosivo que Nietzsche. Entonces, es un autor que ha sido bastante bien explotado por las editoriales, ¿no? Que se le conoce mucho, pero que en realidad no es lo que parece. Si quieres más material así, suscríbete y comparte, por favor, carnal.